Sentada junto a Diego en la estación subterránea de Madrid, creí por fin haber escapado. Durante semanas habíamos planeado esa huida, un tren nocturno a Barcelona, pasaportes falsos, un futuro lejos de todo. Le apreté la mano con fuerza, el corazón latiendo como un tambor desbocado. La megafonía anunció la llegada del tren, y por un instante sentí esperanza. Pero entonces lo vi. Entre la multitud, caminando con paso firme y traje oscuro impecable, Matías Herrera. Su mirada me perforó como una lanza. El mundo se detuvo. Intenté correr, grité el nombre de Diego, pero todo ocurrió en segundos. Matías atravesó la estación como un depredador y, sin decir palabra, me alzó sobre su hombro. Su perfume, el mismo que aún me perseguía en sueños, me envolvió como una prisión. Vi a Diego caer al suelo, golpeado por los guardaespaldas de Matías. «No, déjalo», grité, mientras mis puños golpeaban su espalda sin efecto. «Si sigues así, hablaré con tus padres», murmuró con una calma escalofriante. La estación, repleta de gente, parecía no ver nada. Nadie hizo nada. Y mientras me arrastraban hacia el coche negro, lo supe con certeza. Esta vez, no solo perdería mi libertad, sino también mi alma. El trayecto hasta la mansión fue silencioso, pero no por falta de tensión. Matías conducía sin prisa, como si arrastrarme de nuevo a su mundo fuera parte de un ritual que había repetido 1000 veces en su cabeza. Aquel coche negro avanzaba entre las curvas de las montañas de los Pirineos, como un féretro en movimiento. Yo, sentada junto a él, con las muñecas marcadas por su agarre, mantenía la mirada fija en la ventanilla, intentando no quebrarme. La mansión apareció tras un portón de hierro forjado. Grande, majestuosa, gélida. Me llevó directo a la habitación donde supuestamente vivíamos antes de todo. Todo estaba intacto: el piano, los cuadros, las fotos, una versión distorsionada de una vida que no recordaba. Matías me observaba desde la puerta, sus ojos intensos, como si esperara que al mirar todo eso, yo regresara. Pero dentro de mí solo había niebla. «Esto no tiene sentido», murmuré. «Nunca te amé, no lo recuerdo». Matías caminó hacia mí con calma y se agachó hasta quedar a mi altura. «¿Estás tan segura? Después del accidente lo olvidaste todo. Pero antes solías rogarme que nunca te dejara». Su voz era suave, casi triste. «Si en 3 meses no recuerdas nada, te dejaré libre. Libre de verdad». Asentí con frialdad. Él sonrió. «De verdad, Isabela. No soy un monstruo, aunque tú me veas así». Así comenzó el juego. Durante los días siguientes, Matías se convirtió en una sombra constante. Me traía café por las mañanas, me hablaba de anécdotas que yo no recordaba, cenas en París, paseos por los canales de Ámsterdam, una promesa de boda bajo la lluvia de Florencia. Cada historia era contada con tanto detalle, tanta convicción, que empecé a dudar de mi propia mente. ¿Y si todo eso era cierto? ¿Y si realmente habíamos estado enamorados? Pero había algo en su tono, en su mirada, que no encajaba. Era como si no me hablara a mí, sino a una versión anterior de mí que ya no existía. Y mientras tanto, él se mostraba paciente, controlado, manipulador. «No necesitas recordarlo todo de golpe», me decía al llevarme al invernadero, donde supuestamente me gustaba pintar. «Solo déjate sentir». Una noche, mientras paseaba por los pasillos, oí su voz tras una puerta entreabierta. «Está empezando a adaptarse». «Sí». «No,
Aún no sospecha nada. Pero si contacta con alguien del pasado, tendré que intervenir. El escalofrío me recorrió la espalda. No era un novio preocupado. Era un estratega. Y yo, su proyecto. Al día siguiente, me esperaban flores frescas en la habitación, una bufanda nueva y una nota escrita a mano. Recuerda quién eras. Yo te espero. No estaba firmada, pero reconocí la caligrafía. No era de Matías. Mi corazón latía con fuerza. ¿Alguien más sabía la verdad? ¿O era otra de sus jugadas? Esa misma noche, Matías me preparó la cena él mismo. ¿Sopa de calabaza?, pregunté. Él asintió. ¿Tu favorita? Siempre decías que te reconfortaba. Di una cucharada, pero el sabor me resultó extraño. Amargo. Mentiroso. Matías, ¿por qué me amas?, pregunté de repente. Él no respondió de inmediato. Caminó hasta mí, colocó una mano en mi mejilla y dijo: porque tú fuiste la única que me vio antes de que tuviera todo esto. Porque cuando no tenía nada, tú creíste en mí. Pero yo no recordaba nada de eso. Y su mirada no era la de alguien que ama. Era la de alguien que posee. Me levanté lentamente. 3 meses, y si en uno solo ya sé que no quiero quedarme. Él sonrió, pero en sus ojos algo se rompió. Entonces tendrás que recordarlo más rápido. Y en ese momento, supe que aquel acuerdo no era más que una celda disfrazada. Porque el amor, cuando viene con condiciones, no es amor. Es una trampa. Y ya era demasiado tarde. La mansión era grande, demasiado silenciosa, como si cada rincón susurrara fragmentos de una historia que yo no podía escuchar del todo. A veces tenía flashes, el sonido del piano, una risa que no parecía mía, el aroma de lavanda en sábanas que me eran extrañas. Pero cuando intentaba aferrarme a esas imágenes, se deshacían como ceniza entre los dedos. No podía seguir esperando a que los recuerdos regresaran por sí solos. Una mañana, mientras Matías hablaba por teléfono en su despacho, aproveché para escapar con uno de los autos del servicio. No sabía a dónde ir, solo confié en un nombre que resonaba como eco en mi mente: Lucía. Lucía era una artista y, según los registros del móvil viejo que encontré entre mis cosas, solíamos visitar juntas una pequeña galería en el barrio de Gracia, en Barcelona. Cuando llegué, la encontré frente a un lienzo, con las manos manchadas de pintura. Al verme, dejó caer el pincel. «Isabela», susurró, y en su mirada hubo sorpresa y miedo. La llevé a una cafetería cercana, rogándole que me dijera la verdad. Al principio dudó, pero luego, mirando por encima del hombro como si temiera ser seguida, soltó la bomba. Tú y Matías nunca estuvieron comprometidos. Era el chofer de tu padre. Te protegía, pero también te observaba. Y tú amabas a otro. ¿A quién?, pregunté con un nudo en la garganta. A Diego Morales, tu primer amor, el que desapareció cuando tu familia descubrió la relación. El nombre me golpeó como un latigazo. ¿Diego? ¿El mismo Diego con el que había huido? ¿Aquel a quien creía haber conocido solo hace meses? Lucía me entregó una libreta, mi viejo diario. Lo había escondido antes del accidente, y ella lo había guardado por si yo regresaba algún día. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos de flores, mariposas y cielos violetas. Pero después, las palabras se volvieron oscuras. Papá me obligó a quedarme en casa. No me deja ver a Diego. Me dice que me va a mandar a estudiar al extranjero para separarnos. Matías lo sabe todo, pero guarda silencio.
Me mira con esos ojos que no dicen nada pero lo saben todo. Hoy Matías me llevó a escondidas a ver a Diego. Dijo que si lo amo de verdad, debería luchar por él. Pero cuando llegamos, Diego no estaba, lo habían enviado lejos. Me siento vacía. Matías me abrazó. Me dijo que él siempre estaría ahí. Me temblaban las manos al pasar las páginas. Había fragmentos de mí allí, de una versión que no reconocía. Una niña asustada, atrapada entre una familia opresora y un Matías que parecía ángel y sombra. Al llegar al final, encontré un boceto inconcluso. Era un retrato, los ojos de un hombre, cubiertos por una venda negra. La firma, IR, última pieza sin terminar. Volví a la mansión antes del anochecer. Matías ya me esperaba. No preguntó dónde había estado, pero su mandíbula tensa lo delataba. Esa noche, me preparó un baño. Quiero que estés tranquila, dijo. Me ofreció un vaso de vino tinto. Dudé, pero lo bebí. Horas después, me desperté sobresaltada. Estaba en su habitación, vestida con una bata blanca. Él estaba sentado en un sillón, leyendo mi diario. Su voz fue apenas un murmullo. No deberías haberlo leído sola. ¿Es verdad? Todo eso pasó. Sí y no, respondió sin mirarme. Tus padres querían borrarte. Yo solo quise devolverte. Pero quizás fui demasiado lejos. Me levanté de golpe, el corazón desbocado. ¿Dónde está Diego? Matías cerró el diario con fuerza. Él no te merece. Te dejó sola. Yo fui el que recogió tus pedazos. Yo no soy tuya. Grité, pero mi voz se quebró en el aire espeso de esa habitación. Se acercó, despacio, no como un amante, como un titiritero dispuesto a jalar sus hilos. No quiero que me ames porque te lo digo. Quiero que lo recuerdes, porque ya lo hiciste una vez, y lo harás de nuevo. Sus dedos rozaron mi mejilla con una ternura que helaba. Pero yo ya no era la niña del diario. O al menos, no del todo. Esa noche dormí con un cuchillo escondido bajo la almohada. Sabía que los recuerdos estaban volviendo. Pero también sabía que no todos merecían ser recordados. Al amanecer del día siguiente, no pude soportarlo más. La mansión era como una jaula revestida en terciopelo, elegante, silenciosa, pero letal. Esperé a que Matías saliera a su llamada diaria con el abogado y tomé las llaves del coche de servicio. Esta vez no corrí a la galería ni a un café, sino al único lugar donde creí poder encontrar la verdad, la antigua residencia de los Ruiz, en las afueras de Madrid. No había vuelto desde el accidente. El portón oxidado seguía igual, pero la casa parecía más pequeña, más gris. Al tocar el timbre, mi madre abrió la puerta. Su rostro se tensó al verme, como si la presencia de una hija olvidada trastocara su rutina perfecta. «Isabela, ¿qué haces aquí?», preguntó, sin calor en la voz. «Quiero respuestas», repliqué. Ella vaciló, pero me dejó entrar. La sala estaba llena de papeles, carpetas, laptops abiertas. Como si el corazón de la casa hubiera sido reemplazado por un centro de operaciones. Entonces lo vi. Sentado frente a la chimenea, con la misma sonrisa tibia de siempre, Diego Morales. Mi cuerpo se paralizó. Su mirada se cruzó con la mía, y por un instante sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. «Isabela», dijo en voz baja, «no esperábamos que volvieras tan pronto». «¿Esperábamos?», repetí, incrédula. «¿Qué está pasando aquí?». Mi padre bajó las escaleras en ese momento. Con la frialdad de un banquero, tomó la palabra.
Matías ha retenido demasiada información sobre sus movimientos financieros. Y tú, querida, eres la única llave que tenemos para acceder a sus cuentas. ¿Qué dices? Necesitamos que consigas los archivos que tiene en su computadora personal. Lo que se pueda transferir, lo tomaremos. Lo que no, servirá para desacreditarlo públicamente. Me giré hacia Diego. ¿Tú sabías esto? Él bajó la mirada, pero no negó nada. Isabela, él no es quien dice ser. Se ha enriquecido con negocios turbios. El grupo Herrera está relacionado con Blue Sea, una empresa en paraísos fiscales. No es solo por dinero, es por justicia. ¿Y la justicia es usarme como peón? Espeté. Mi madre intervino con una falsa dulzura. Cariño, ya hiciste suficiente problema escapando con ese hombre. Esta vez, haz algo útil para tu familia. Mi mente era una tormenta. Todo se mezclaba, el pasado con Diego, la noche del accidente, la manipulación de Matías, y ahora esta nueva traición, más silenciosa y cruel que cualquier otra. ¿Todo fue planeado? Pregunté, apenas susurrando. ¿Incluso mi huida con Diego? Silencio. Diego dio un paso hacia mí. Tal vez al principio sí. Pero después, cuando te vi tan confundida, tan rota, te juro que quise protegerte. ¿Protegerme? ¿Como cuando me llevaste a esconderme en una cabaña mientras él me buscaba desesperado? ¿O cuando fingiste que aún me amabas mientras te reunías con mis padres a mis espaldas? Su rostro se endureció. Matías te robó la memoria. Lo hizo todo a propósito. Tú no eres tú, Isabela. Y si no hacemos algo, nunca volverás a serlo. Lo miré con rabia y lástima al mismo tiempo. Ustedes hablan de justicia, pero lo único que quieren es control. Todos me ven como una llave. Nadie me ve como una persona. Mi padre se impacientó. Matías no va a ceder. Pero si tenemos lo suficiente, lo destruiremos. Después de eso, tú podrás volver a empezar. Con Diego, como antes. Pero como antes ya no existía. Corrí escaleras arriba hasta mi antigua habitación. La misma cama, las mismas cortinas rosadas, como si el tiempo se hubiera congelado. Me senté frente al espejo. No reconocía a la chica del reflejo. No era la hija perfecta. No era la prometida manipulada. No era la amante herida. Era otra, alguien más peligrosa. Alguien despierta. Esa noche no regresé a la mansión. Dormí en el cuarto antiguo, con la puerta atrancada por dentro. No por miedo a Matías, sino a los que compartían mi sangre. Por la mañana, al bajar, escuché voces en la cocina. ¿Y si no lo consigue? Preguntó mi madre. Entonces activaremos el plan B, dijo Diego. Una denuncia anónima a Hacienda. Pero eso lo haría caer contigo dentro. Que elija, o traiciona a Matías, o cae con él. Respiré hondo. Salí de la casa sin mirar atrás. El sol se alzaba, indiferente, sobre un mundo lleno de máscaras. Y entendí, al fin, que no había buenos en esta historia. Solo monstruos con distintos trajes. Era casi medianoche cuando regresé a la vieja nave industrial en las afueras de Alcalá. Era el lugar acordado, frío, desierto y demasiado silencioso para no esconder algo terrible. Desde la distancia, vi las luces de un coche estacionado. Reconocí el modelo al instante, el Mercedes de Diego. Caminé con el corazón en la garganta, deseando que todo esto fuera una pesadilla. Pero al entrar, el horror me golpeó de lleno. Matías estaba de rodillas en el suelo, con el rostro cubierto de sangre,
las manos atadas a la espalda y rodeado por 3 hombres. Uno de ellos, el más bajo, con una cicatriz bajo el ojo, lo pateaba sin piedad. El otro bramaba con su móvil. Diego, de pie, observaba la escena con frialdad. «¡Basta!», grité. «¿Estás loco?». Todos se giraron. Diego frunció el ceño. «No deberías estar aquí todavía. ¿Qué estás haciendo? Esto no era parte del plan». «¿Qué plan, Isabela?», respondió él, su voz baja, casi tierna. «¿Pensabas que podríamos detener a Matías con palabras? ¿Con documentos?». Me acerqué a Matías. Apenas podía mantener los ojos abiertos. En lugar de odio, lo único que vi en su mirada fue culpa y una súplica muda. «No le toquen», dije, colocando mi cuerpo frente al suyo. «Apártate», ordenó Diego. «No. ¿Vas a protegerlo? Después de todo lo que hizo». Matías tosió, escupiendo sangre. Susurró: «No le hagas daño. Por favor, no a ella». Fue entonces cuando entendí. No se estaba defendiendo porque había venido a salvarme. Sabía del encuentro. Sabía del plan. Y aún así vino, sin seguridad, sin armas. Solo con su cuerpo y su voluntad. «¿Por qué?», le pregunté, las lágrimas cayendo sin control. «Porque aunque no me recuerdes, yo aún soy el hombre que juró protegerte». Diego levantó una barra metálica. «Él merece esto. Tú también, Isabela. ¿Vas a traicionarme a mí por él?». Me giré con rabia. «¿Traicionarte? Tú me usaste. Me mentiste. Me llevaste de vuelta con mis padres sabiendo lo que querían. Tú no eres el Diego que amé. Ese Diego murió cuando Matías te robó. Yo solo soy el que quedó. Entonces ya no me debes nada. Déjalo ir». Pero en sus ojos ya no había negociación. Solo sed de venganza. Y entonces, todo pasó muy rápido. Diego levantó la barra. El golpe descendió con furia. Cerré los ojos. Pero fue Matías quien se movió. Con un rugido gutural, rompió las ataduras y me empujó a un lado. El golpe lo alcanzó directamente en la cabeza. La sangre brotó como una fuente oscura y su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. «Matías», grité, corriendo hacia él. Diego dio un paso atrás, como si acabara de despertar de una alucinación. Yo no quería matarlo. Yo solo. Las sirenas rompieron el silencio. En segundos, la nave se llenó de luces azules y policías armados. Los guardaespaldas de Matías, aquellos que Diego creyó haber evadido, aparecieron de la nada, apuntando con precisión quirúrgica. «¡Tiren las armas! ¡Al suelo!». Diego soltó la barra, levantando las manos. Su rostro era una mezcla de derrota y terror. «¿Tú los llamaste?», susurró. Negué. «Fue él. Matías. Siempre tuvo un botón de emergencia». Me arrodillé junto a su cuerpo. Respiraba, pero débilmente. «No me dejes, por favor», susurré, tomando su mano fría. Yo estoy empezando a recordar». Sus labios se movieron apenas. «Valió la pena». Los paramédicos se lo llevaron en camilla. Yo lo seguí, con el corazón desgarrado. En medio del caos, supe algo con absoluta certeza. Ese hombre, que durante tanto tiempo había visto como monstruo, era el único que había sangrado por mí. Y entonces comprendí el verdadero significado del sacrificio. No es morir por alguien. Es vivir para protegerle, incluso cuando esa persona ya no te reconoce. El hospital olía a desinfectante y soledad.
Matías estaba en la unidad de cuidados intensivos, conectado a máquinas que pitaban en intervalos regulares, como un metrónomo macabro. Lo observé a través del vidrio durante horas, sin atreverme a entrar. Cada vez que intentaba dar un paso, el peso de la culpa me arrastraba hacia atrás. Fui yo quien dudó de él. Fui yo quien lo entregó, sin saberlo, al lobo disfrazado de cordero. Secretario Ramos me encontró en la sala de espera, las manos frías, la mirada perdida. Me ofreció un café que no toqué. Señorita Isabela, dijo con voz baja, el señor Herrera tenía previsto entregarle esto, si algo le ocurría. Era un sobresellado. Dentro, encontré una hoja escrita a mano. No era una carta, ni una confesión, sino un testamento emocional. Si estás leyendo esto, probablemente no me recuerdas. No importa. Solo quiero que sepas que te amé incluso cuando tú ya no podías amarme. No necesito que me elijas. Solo necesito que seas libre. Aunque eso signifique que yo no esté a tu lado. Lloré como no lo hacía desde niña. En ese momento, sentí una presión en el pecho, una explosión interior que se extendió hasta la punta de los dedos. Fue como si el universo entero se quebrara, y entonces, los recuerdos comenzaron a regresar. Todo empezó con una escena simple, yo, sentada en la terraza de la vieja mansión Ruiz, pintando flores bajo la luz de la tarde. Matías, aún joven y sin poder, me traía dulces escondidos de la cocina. Me llamaba coneja orgullosa cuando me enfadaba. Yo lo mandaba lejos con palabras altivas, pero en el fondo lo esperaba. Recordé las noches en que me escondí en su auto, escapando del grito de mi padre. Recordé cómo me abrazaba sin decir nada, como si su silencio pudiera curar el mío. Y también recordé el beso. Fue en un rincón oscuro del jardín, detrás del invernadero. Yo tenía 17. Él, apenas 20. Nadie nos veía. Nadie debía saber. Esto no puede pasar, le había susurrado. Ya está pasando, me respondió. Y me besó como si fuera el primer y último día de nuestras vidas. La ráfaga de imágenes me hizo tambalear. Corrí a la habitación de Matías. Los doctores intentaron detenerme, pero secretario Ramos los apartó con una mirada firme. Me acerqué a la cama, tomé su mano inerte y susurré. Matías, ya me acuerdo. Me acuerdo de todo. No respondió. Su cuerpo seguía inmóvil. Pero entonces, una lágrima corrió por la comisura de su ojo cerrado. Pasaron 3 días. Yo no me moví de su lado. Le leí fragmentos de nuestro viejo diario. Le conté las memorias que había envuelto, incluso las dolorosas. Le pedí perdón por haber creído que era un monstruo. Y cuando finalmente despertó, lo primero que hizo fue buscarme con los ojos. ¿Eres tú, o una ilusión más?, preguntó con voz ronca. Me acerqué, lo besé suavemente en los labios, y respondí. Soy yo. Y esta vez, estoy aquí por elección. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y reconstrucción. La prensa cubrió el escándalo de Diego y la caída de los Ruiz. Mis padres fueron acusados de fraude fiscal y manipulación patrimonial. El mundo que me había aprisionado se derrumbaba, pero yo ya no era la víctima. Yo había elegido a quién amar. Y me había elegido a mí misma. Matías, aún débil, se negó a hablar del futuro. No quiero presionarte, decía. Ya no. Pero yo ya no necesitaba tiempo. Lo había tenido todo y lo había perdido. Ahora solo quería vivir con verdad. Una tarde, mientras él dormía, tomé una hoja y comencé a dibujar.
Era un retrato, el primero en años. Su rostro, sereno, sus ojos, despiertos, su alma, intacta. Cuando terminé, lo firmé, Isabela Ruiz Herrera. Y al colocar el dibujo sobre la mesa de noche, entendí que el amor no es perfecto. A veces nace del dolor, crece en la sombra y florece entre ruinas. Pero si es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. La ceremonia no fue ostentosa. Ni castillos, ni catedrales, ni invitados famosos. Solo un jardín silencioso en el norte de España, una pérgola blanca decorada con flores silvestres, las mismas que solíamos recoger de niños, y Matías, vestido de gris perla, esperándome con los ojos llenos de algo que no era triunfo, sino gratitud. Él no me pidió matrimonio. Esta vez fui yo quien le tomó la mano en el hospital y le dijo, quiero intentarlo. No porque deba, sino porque lo siento. Los invitados eran pocos, Lucía, el secretario Ramos y un par de médicos que habían presenciado nuestro derrumbe y resurrección. No estaban mis padres. Ya no tenían lugar en esta historia. Mientras caminaba hacia él con el vestido sencillo que yo misma había elegido, sentí paz. No euforia, ni fuego, ni desesperación. Paz. La clase de amor que no consume, sino que sostiene. ¿Estás segura?, me preguntó, con una leve sonrisa. Nunca estuve más segura, le respondí. Y cuando nuestros labios se tocaron, entendí que había dejado de huir. Que la niña rota, la mujer confundida y la memoria fragmentada ya no tenían que pelear entre sí. Porque por fin había regresado a donde realmente pertenezco.